Bendiciones, amada iglesia, y todos aquellos que sintonizan esta transmisión de Perspectiva Bíblica. Esto es miércoles de Perspectiva Bíblica. Cada miércoles tomamos este tiempo, 1 hora aproximadamente, para estudiar la palabra de Dios, dirigir nuestra vida diaria bajo la luz de la perspectiva de la palabra de Dios, la perspectiva bíblica. Y cada vez que yo tengo el privilegio de estar en este tiempo, yo le hago siempre la cordial invitación de que nos acerquemos delante del Señor en alabanza y adoración a aquel que es digno, aquel que es santo. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es, santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santo solo al santo, santo, santo Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, va dirigida nuestra alabanza, nuestra adoración. Dios poderoso, gracias por el regalo enorme de la salvación. Mientras tengamos aliento y vida, no debemos cansarnos nunca de darte gracias, Señor, por la salvación a través de Cristo Jesús. Gracias porque Él es nuestro Salvador y Señor. Gracias porque Él es la llave de acceso a la vida eterna y a ti que eres el Padre. Gracias por ese sacrificio enorme. Gracias también por este tiempo que nos permites cada miércoles de estudiar, de conocerte, de saber más, para que el pueblo no siga pereciendo por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Guíanos a través del estudio de esta noche, Señor, que
conozcamos más acerca de tu santidad y a la vez que vamos aprendiendo más acerca de ella, busquemos parecernos más a ti, porque tú nos ordenas el ser santos, porque tú eres santo. Gracias por cada una de las personas que ya están conectadas, que lo están viendo esta transmisión en directo. Gracias por aquellas que lo verán posteriormente. Que tu palabra llegue a cada corazón y que cada vida sea transformada a través de ella. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Estamos acercándonos al final de agosto. Todavía nos van a quedar unos cuantos días. Sin embargo, nuestro desafío ya está tomando fuerza en nosotros. Amén. Lo tenemos. Lo decimos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. De nuevo, todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mayor conocimiento. Filipenses 3:8. Y como no hay mayor conocimiento que conocer a Cristo, entonces pasamos directo al tema para esta oportunidad. Estamos bajo la serie de la santidad de Dios y en esta oportunidad vamos a conocer sobre la personalidad santa de Dios. Absolutamente todos los seres humanos que habitamos este planeta tenemos una personalidad. Dicen los expertos, psicólogos, sociólogos, que hasta los 5 años, un niño entre 0 y 5 años va definiendo lo que será su personalidad. Una vez pasados los 5 años, su personalidad está definida. Y aunque hayan factores externos que pueden hacer ciertas modificaciones, algunas leves, otras más drásticas, sin embargo, la esencia de la personalidad de este individuo ya está marcada. Siguen los estudiosos tratando el tema, en parte lo atribuyen a la genética adquirida de ambas corrientes, la materna y la paterna, ¿verdad? Junto con todo el árbol genealógico, y en otra parte, pues a la formación que se le va dando en esos primeros años, y por ende, lo vital que es que estos niños sean formados en el mejor ambiente posible, para que su entorno contribuya entonces a una personalidad fuerte, sólida, confiable, ¿verdad? Sin menosprecio de parte de los que están alrededor fomentando esto, y para que esta persona no tenga complejo alguno, que sea valiente, que esté rodeado de cualidades, que su personalidad, qué sé yo, se sienta firme. Eso es respecto a los seres humanos. Pero está claro que todos tenemos una personalidad marcada, ¿verdad? Dicho sea de paso, si usted no ha contraído matrimonio y quiere ver más o menos las posibles combinaciones de personalidad que sus hijos tendrían, entonces yo vengo y observo a la que sería mi futura esposa y veo, por ejemplo, a uno le dicen, ¿quieres conocer cómo va a ser tu esposa? Mira a la mamá, mira a tu suegra, le dicen. Ah, pero la suegra no me gusta, dice. Me gusta la cipota, pero la suegra no. Bueno, no es garantía de que físicamente o la personalidad será idéntica, pero por supuesto que va a traer rasgos y patrones. ¿Por qué estoy hablando de esto en la introducción? Bueno, Dios mismo, creador de todo, como dije, el que era, es y ha de venir, tiene una personalidad definida. Y parte de la personalidad de Dios es la santidad. La santidad, si lo quiere llamar así, es un componente vital de la personalidad de Dios. Y nosotros, al ser criaturas de Dios, al ser creación de Dios, y más ahora que somos llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo, vamos adquiriendo o deberíamos de adquirir, no por genética, sino por obediencia y siguiendo los mandatos del Señor, la santidad como parte de nuestra personalidad.
Así que yo le invito a que pasemos de una vez al pasaje que tomaremos como base para nuestro estudio de hoy, para que vayamos conociendo más acerca de este aspecto de la personalidad de Dios, su santidad. La escritura de hoy, base, se encuentra en Isaías capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Y el profeta Isaías, uno de los profetas mayores, denominado así, en el Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 1 al 5. Leemos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Amén. En esta escritura, hermano, hermana, encontramos a este hombre llamado Isaías. Y este es el momento del llamamiento de Isaías como profeta. No tenemos un registro anterior de que Isaías haya sido enviado como mensaje de la palabra de Dios hasta este punto. De hecho, este es el encuentro relatado por el mismo Isaías, como lo tuvo con la presencia de Dios mismo. Y mire que iba a utilizar la palabra afortunado, pero los hijos de Dios no creemos en la fortuna. Entonces la correcta palabra sería acá: qué bendición de Isaías tener ese encuentro personal, directo con Dios. Y aunque sabemos que hombre alguno no puede ver directamente al rostro de Dios, porque el poder de Dios es tan grande que lo aniquilaría, dice la palabra misma. Vamos a llamarle la vida anterior de Isaías a este punto, a este encuentro con Dios. No estamos hablando de una persona que hacía lo malo delante de Dios, no estamos hablando de una persona que no tenía conocimiento de Dios, porque Isaías, según lo relatan otros escritos del Antiguo Testamento, ya tenía una reputación como un hombre de Dios dentro del pueblo de Israel. Estamos hablando de un hombre entregado a Dios, un hombre que servía a Dios. ¿Cómo sabemos? Porque se describe que estaba en el templo. Mire, sus faldas llenaban el templo, dice. Él vio al Señor sentado sobre un trono y sus faldas llenaban el templo. Así que estamos hablando de una persona que estaba en servicio a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la reputación de Isaías podría haberse considerado mérito suficiente para que él tuviera un encuentro con el Dios Santísimo, con el Dios Altísimo. Sin embargo, observemos la exclamación de Isaías en el versículo 5, cuando él se da cuenta de que está cara a cara con el mismo Dios. Dice: ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto. Mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Y él se considera a sí mismo un hombre impuro, dice, de labios impuros. ¿Esto qué nos demuestra, hermano, hermana? Que no hay ser sobre la faz de la tierra que pueda compararse
atreverse siquiera a compararse a la santidad de nuestro Dios, que pueda estar delante de la presencia de Dios Todopoderoso, del Dios Santo, 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 como lo aclamaban los serafines acá, los ángeles. Y nosotros, qué privilegiados que somos de poder entrar hasta la mismísima presencia de Dios cada vez que le alabamos y adoramos. E insisto con esto que otras veces se lo he dicho, tanto en persona como a través de esas transmisiones. Por eso la insistencia en que estemos temprano en las reuniones, en los cultos, porque empezamos con alabanza delante del Señor y esa es la puerta de entrada delante de la presencia de Dios, nuestra alabanza y adoración. Somos bendecidos, privilegiados de poder estar delante de la presencia de Dios. Cada vez que abrimos nuestro corazón y nuestra boca para exaltar a Dios, tenemos entrada delante del lugar santísimo. Así que este es un privilegio que no hay que ver de menos. Como le digo, mire la consideración que hace Isaías de sí mismo. Y ese quejido de ¡ay! ¿verdad? No es que se machucó el dedo, no es que le dolió, qué sé yo, el juanete. No, es una exclamación como de rendición, como que tal vez la comparación es burdicómica, ¿verdad? Pero si usted recuerda, cuando en el Chapulín Colorado decía la víctima, ¿y ahora quién podrá defenderme? Es una expresión de rendición aquí la que está diciendo Isaías. Isaías está reconociendo que delante de Dios no vale nada, que delante de Dios sus mejores actos son trapos de inmundicia, que delante de Dios no puede presentarse santo, no puede presentarse digno. Ahora, nosotros podemos presentarnos justificados delante de Dios por medio de la sangre de Cristo, pero tuvo que ser necesario el sacrificio de Cristo para que nosotros nos presentásemos justificados. Todavía, cuando Isaías tiene este encuentro con Dios, no había venido Cristo por primera vez en forma física a la tierra. Por lo tanto, no tiene Isaías esa justificación que nosotros tenemos. Ay de mí, dice Isaías, hoy sí, ya morí. Como dicen popularmente los chavos ahora, ya valí. Aquí ya no me rescata a nadie, porque delante de la santidad, de la misma presencia de Dios, como polvo, como la nada, reconociendo la majestad y la santidad de Dios. Esa es la primera característica, la primera, ¿qué le digo?, episodio de este encuentro del Señor Dios Todopoderoso con Isaías. ¿Cuál es la justificación que da Isaías? No justificación, la razón que da Isaías para su muerte inminente. Él sabe que va a morir porque dice que él es un hombre de labios inmundos y que habita en un pueblo que tiene labios inmundos. Paréntesis. ¿Cómo están nuestros labios? ¿Cómo está nuestra boca? Mire que Isaías no habló de todo su background, de todo su historial. Él podía haber dicho, ay, es que no completé el seminario, ay, es que no terminé mi diploma en tal o cual cosa, ay, es en las cosas que los hombres nos fijamos, ¿verdad? Nos catalogamos, no tengo los méritos suficientes. No se trata de méritos. Lo que Isaías está utilizando acá es que sus labios están impuros. Vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Cómo están nuestros labios? ¿Cómo funciona nuestra boca, nuestra lengua? Aquella que dice la misma palabra, que es algo tan difícil de refrenar y que es en algunos casos hasta insólito que salga de una fuente amarga y dulce, y nuestra boca se convierte en eso, y no debería de ser así. Dice, con ella alabamos al Dios y Padre, creador de todo, y con ella maldecimos a nuestro hermano, lo tratamos de tonto y necio,
y con ella maltratamos verbalmente a nuestro cónyuge, y con ella maltratamos verbalmente a nuestros hijos, y con ella contendemos en la calle, con ella contendemos en el trabajo, no la podemos dominar. Y en todo caso que pudiéramos, la pregunta es, ¿queremos dominarla nuestra lengua? Esa es el temor de Isaías. Ese es el temor de Isaías, que sus labios lo ponen al descubierto, lo ponen en saldo cero, en negativo delante de Dios. Por eso no merece estar delante de Dios. Y dice que habita en un pueblo que tiene exactamente las mismas características o peores, ¿verdad? Un pueblo de labios inmundos. Qué triste, qué fea la descripción, labios inmundos. ¿Cómo está nuestra boca, hermano, hermana? ¿Cómo están nuestros labios? Si tuviésemos un encuentro de este tipo como el que tuvo Isaías delante de Dios, moriríamos. Ay de mí, porque soy de labios inmundos. Mire lo que sucede entonces inmediatamente en el versículo 6. Dice que el ángel, uno de los serafines, voló con un carbón encendido tomado del altar, y con él toca sus labios y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y si bien nosotros tenemos algo mejor que un carbón encendido, y es la sangre del Cordero que ha limpiado nuestro pecado y culpa, también es cierto que debemos de pedir ese perdón para que nos sea otorgado. En el caso de Isaías, el ángel le dice: esto es suficiente, ya tus labios son purificados bajo el fuego de este carbón encendido. Que si es una experiencia física, hermanos, usted sabrá, a veces estamos comiendo y confundimos nuestros labios con un pedazo jugoso de carne, ¿verdad? Y es grito el que pegamos, porque es un área tan sensible. Dios la creó para que podamos degustar todos los sabores y que podamos sentir las texturas de los diferentes alimentos. Una parte tan sensible de nosotros, los labios. Imagínense que se nos ponga un carbón hirviendo, como que fuésemos ganado, ¿verdad? Como que fuésemos reyes, y nos está aquella cosa quemando. Es necesario muchas veces que Dios, con su carbón encendido, queme todo aquello impuro en nosotros, lo purifique, y no hay a veces mejor instrumento que el fuego. Dios nos libre de tener que pasar por fuego para ser purificado. Abro paréntesis: si alguno de nosotros está en rebeldía con Dios y Dios tiene que tratar con nosotros, que no sea a través de fuego, porque el fuego quema, el fuego hace daño, el fuego, si bien purifica, pero duele. Así que nos encuentre el Señor aptos para, valga la redundancia, tener un encuentro con Él. Una vez que Isaías ha sido purificado, limpiado a través de este carbón, entonces está listo para escuchar el mensaje de Dios. Ahora, mire el concepto, por así decirlo, que tiene Isaías de Dios. Ahí mismo en el versículo 5, regresemos a ese versículo 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 1 se nos detalla la alabanza, en el versículo 3, la alabanza que los serafines están dándole al Señor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena
de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuál es el propósito de enfatizar o repetir una palabra? Le acabo de dar la respuesta. El propósito de repetir una palabra insistentemente es enfatizar su condición. Y Dios no solo es santo y ya, es santo, santo, santo. Y las veces que sea necesario para nosotros repetirlo, para que nuestra mente, nuestro corazón reconozca la santidad de Dios. Así que esa característica, esa dinámica que se relata en la palabra de Dios de sustantivos o adjetivos que se están repitiendo constantemente, es hacer énfasis. En este caso es la santidad de Dios. Isaías estaba consciente de la santidad de Dios. Hay un teólogo de nombre Roland McKeown y él dice que en este pasaje podemos ver la santidad de Dios expresada en dos diferentes aspectos o dos diferentes caras o dos diferentes esferas. En primer lugar, se nos habla de, al referirse a Dios como santo, es aquel que está sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe, sobre todo lo que podemos siquiera pensar o imaginar. Dios es sobre todo. Dios no es producto de nuestra imaginación, no es una invención nuestra, no es algo creado por la mitología. Dios es. Cuando se presenta a Dios delante de Moisés, Moisés tiene el encuentro con Dios en la zarza ardiendo, le dice, yo soy. Ni siquiera habla de sí mismo en pasado. Para que nosotros podamos entenderlo con nuestra mente finita, es que tiene que hacer esta acepción en otros textos y decir el que era, el que es y el que ha de venir. Tal vez así nosotros podemos captar ese tiempo de Dios, ese lugar de Dios en el tiempo y en el espacio. Porque para nosotros nuestra mente es demasiado finita para poder entenderlo. Pero Dios es. Y Moisés mismo exclama en Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Creo que lo tenemos por ahí. Dice lo que dice Moisés. Mira lo que dice Moisés. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Todos estos textos que estamos leyendo y que vamos a leer a continuación, la mayoría se han musicalizado con diferentes melodías y nosotros pues los hemos adaptado o adoptado como parte de nuestra liturgia de alabanza y adoración. Y qué lindo, ¿verdad? Mire qué linda la exaltación que hace Moisés sobre el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Su santidad es magna, magnífica, no tiene medición, no tiene comparación, no se puede medir. Está sobre todo, ¿verdad? Su santidad trasciende nuestro conocimiento, trasciende todos los límites que nosotros pudiéramos poner mentalmente, físicamente, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. No se puede medir, es terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. El salmista en el Salmo 99, versículo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3, en fin, en todo el Salmo manifiesta expresiones como esta. Versículo 1 dice que Él está sentado sobre los querubines, sobre todo sobre los querubines, ángeles, seres celestiales, que nosotros no tenemos ni un ápice del poder que ellos tienen, y el Señor está sentado sobre ellos. Es exaltado sobre todos los pueblos, dice el versículo 2. Sobre todo. Ellos tienen que
alabar su nombre grande y temible, dice el versículo 3. Y en el versículo 5 y el versículo 9 podemos encontrar expresiones como que Él es santo. Entonces, la santidad como parte, como atributo de la personalidad de Dios, implica Dios sobre todo, trasciende todo. Y ese es en esencia parte del mensaje que está aquí en este encuentro de Dios con Isaías. El mismo Isaías, en el capítulo 57, versículo 15, que creo que ese no lo tenemos allí. Mire lo que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Mire, toda la descripción que hace Isaías sobre el Señor. Ahora Dios procede con su palabra. Yo habito en la altura y la santidad. En la altura y la santidad. Por lo tanto, qué descabellada la idea de hombre alguno o del mismo Satanás el querer compararse con Dios, el creer que podemos estar al nivel de Dios. Y digo podemos porque a veces todos actuamos así, hermano, hermana, tenemos que reconocerlo. Nos movemos por la vida como que si fuésemos Dios, tomando nuestras propias decisiones. Nos levantamos y como que es una cosa de lo más normal. Es un milagro. Yo casualmente esta mañana lo pensaba al despertarme. Óigame, simplemente no pude haber despertado. Pude no haber despertado. Y ni cuenta. Ni cuenta se da uno. No sé qué sucede. Si me quedo en un sueño ahí suspendido. ¿Verdad? ¿Cómo es la cosa? Pero simplemente no haber despertado. Ese es un milagro. Pero me levanto como que sin nada, de lo más tranquilo. Me hago mi aseo, me hago mi desayuno, me voy a mi trabajo, hago mis hobbies, los otros deberes que tenga, qué sé yo. Y ahí voy, día a día. Me comporto como que yo soy dueño de mi propia vida, de mis propias circunstancias. Hasta cierta medida eso es creerse Dios, ¿no le parece? En cambio, dice la palabra, vosotros deberíais de decir: si Dios permite, haremos esto y aquello. Y haremos negocio aquí y allá y compraremos. Si Dios, nos entregamos por completo a Dios, nuestra voluntad, pensamientos, decisiones, acciones, se las entregamos al Señor cada vez que vamos a actuar. Él está sobre todo. Ese es un atributo de su santidad. Dice el profeta Samuel en el capítulo 2, versículo 2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Así que por más que quiera hombre alguno compararse con Dios, creerse Dios, todo un montón que han salido diciendo: yo soy Dios Junior, yo soy hijo de Dios, pero entonces como soy hijo de Dios tengo los atributos de Dios. Habrá otro que se cree el mismo: yo soy el enviado de Dios. No hay nadie que se pueda comparar con Dios. Nada ni nadie que se pueda comparar con Dios. Un pasaje más. En el Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. En la visión que está teniendo el apóstol Juan. Los 4 seres vivientes dice que no cesaban. Es decir, nunca se callan. Todo el tiempo están diciendo: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ya más o menos le di yo aquí el por qué se trata a Dios en los 3 tiempos del verbo, ¿verdad? Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro, porque es la única manera que nosotros podamos entender más o menos la existencia de Dios en el tiempo. ¿Verdad? Hay quien trata de explicar el origen de Dios, ¿verdad? Que de repente, no sé si estará asociado con el Big Bang, era una explosión y entonces resultó un ser pensante supremo que fue desarrollándose en
¿verdad? Hay otras religiones que dicen que era un extraterrestre y que fue adquiriendo sus poderes poco a poco y que no sé qué, porque como honestamente es tan corta, tan finita, tan limitada, no nos cabe una persona que es, que no tiene principio, que no tiene fin. Dios es. Entonces tienen que decir los 4 seres: el que era, el que es y el que ha de venir, según Apocalipsis 4, versículo 8. Ese sería un aspecto de este pasaje refiriéndose a la santidad como la personalidad de Dios, el que está sobre todo. No hay nadie que se pueda comparar con Él. El otro aspecto o la otra esfera sobre esto sería: debido a su santidad, a la pureza de Dios, está apartado de todo aquello que no, simplemente no está a su nivel, que no tiene esa santidad, que no tiene esa pureza. Apartado. Y esa es parte del vocablo que se utiliza para referirse a nosotros una vez que hemos sido santificados o justificados, puesto aparte. Cuando nosotros venimos delante del Señor pidiéndole que Él nos perdone, nos limpie, nos lave y nos reciba como hijos, y Él está haciendo la obra en nosotros, nos pone aparte. Por eso dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso dice que nuestra morada es en el cielo, donde ni el orín y la polilla corrompe, ¿verdad? Y no es acá. Por eso dice que aquí somos peregrinos y extranjeros, que estamos de paso. Nos ha puesto aparte. Así que eso es parte de la personalidad santa de Dios. Dice Levítico capítulo 11, versículo 4: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que lo que está diciendo Dios es: apártense de toda impureza moral. Sean puros moralmente. No sigan los patrones y las costumbres de los pueblos paganos a su alrededor, porque yo los he escogido, yo los he santificado, yo los he puesto aparte. Y así, hermanos, el mismo mensaje que Dios daba al pueblo de Israel es el que nos da a nosotros en estos días. Vivamos apartados. Vivamos separados del mundo. Y no me refiero físicamente, y usted lo sabe, porque tenemos que convivir. Tenemos vecinos, vivimos en un área común, ¿verdad? No podemos estar en las montañas, ermitaños. Laboramos con otros, compartimos con otros, convivimos con otros, socializamos con otros. Entonces es imposible, ¿verdad? Ponerse en el caparazón y no salir de ahí, en la burbuja, y no salir de ahí. Pero nuestra mente, nuestro corazón deben estar apartados, deben de ser puros, porque es un mandamiento de Dios. Seréis santos porque yo soy santo. La santidad ética de Dios es alabada por el mismo profeta Isaías, siempre en el capítulo 5, ahora en el versículo 16. Mira lo que dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Será exaltado en justicia. Para que nosotros podamos ser parte del pueblo de Dios, tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabe usted que después del encuentro que tuvo Isaías con Dios, y en el cual acabamos de leer que se purificaron sus labios, Isaías quedó utilizando ese vocablo para referirse a Dios?
el Santo de Israel, lo utilizó aproximadamente unas, ¿qué le digo?, 25 veces después de eso, aproximadamente. Fue tanto el impacto que tuvo ese encuentro de Isaías con Dios y la forma en que lo purificó, que quedó refiriéndose a Dios con ese vocablo, el Santo de Israel. ¿Cómo reaccionamos nosotros entonces hacia la santidad de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar? Habacuc, el profeta Habacuc, creo que tampoco está ese pasaje, en el versículo 13 del capítulo 1 dice: los ojos de Dios son tan puros que no puede ver el mal. Estoy parafraseando un poco. Es tan santo, es tan puro, que no puede contemplar el mal. Entonces, ya para ir acercándonos al final y concluyendo, la pregunta es esta: ¿cómo reaccionamos usted y yo ante la santidad de Dios? ¿Seremos de los que salen a esconderse como Adán y Eva? Es que teníamos vergüenza porque estábamos desnudos. No podían estar delante de la presencia de Dios porque acababan de pecar. Se sintieron tan impuros delante del Dios Santo que no pudieron. ¿Será que tomaremos la reacción, por ejemplo, de Simón Pedro? Recuerda, usted puede leerlo después en Lucas capítulo 5, el encuentro que tuvo Simón Pedro con Jesús, cuando después de aquella noche fatigada, sin fruto alguno, no pescó absolutamente ni un pez. Y el Señor le dice: tira la red acá, tírala ahí. La saca y sale a reventarse, que tuvo que pedirle ayuda a la otra embarcación para que le ayudara. Ese encuentro de Simón Pedro con Jesucristo lo hace reconocer que está delante del Dios Todopoderoso, del Hijo de Dios, el Santo, Santo, Santo. ¿Y qué hace? Mira la exclamación de Pedro, ahí lo puedes leer en el versículo 8 del capítulo 5 luego. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Con temor, reconoce su pecado, su vida pecaminosa, a saber si le pasó toda en segundos, ¿verdad?, por la mente, todo lo que había hecho ese día, el día anterior, la semana anterior, qué sé yo. Y lo que busca es alejarse, porque no puede estar delante de la presencia del Dios Santo, de Jesucristo su Hijo, el Cordero sin mancha ni arruga. ¿Es esa nuestra actitud, hermanos? Huir cuando sabemos que hemos pecado delante de Dios, huir delante de su presencia como Adán y Eva, como Simón Pedro, escondernos de la presencia de Dios. ¿O será que tenemos una reacción como los religiosos de la época de Jesucristo, los saduceos, los fariseos? Y usted lo puede buscar en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando tenía esas conversaciones con ellos y les decía: yo soy. ¿Verdad? Cuando abre precisamente el rollo del profeta Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y cierra el rollo y dice: hoy se cumple esta palabra. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Llamarlo blasfemo, se llenaron de ira con él, querían matarle, porque para ellos era una aberración, una abominación, una blasfemia lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el Santo, Santo, Santo? Nos llenamos de ira porque corremos a decir como aquellos: y si Dios es tan bueno y tan santo, ¿por qué permite tal cosa? ¿Por qué permite la maldad? Dios no la permite. Él nos está exhortando que tomemos un cambio de rumbo. Somos los hombres los que torcemos la voluntad de Dios y nos ha dado libre albedrío.
Así que las decisiones de todo lo malo que nos está pasando recaen sobre nosotros mismos. Pero corremos a echarle la culpa a Dios de lo malo que Él ha sido con nosotros, porque permitió que nos pasara algo malo. Queremos que nos mantenga en la burbuja cuando nosotros queremos. Y luego, no, soltame de la burbuja porque me voy a dar una vuelta por allá a ver qué sucede. Voy a probar acá. Si me va bien, entonces me dejas ahí. Si no me va bien, me volvés a meter en la burbuja para que no me pase nada. Somos como esos maestros de la ley, airados con Dios, enojados con Dios porque las cosas no nos salen como quieren. O somos como muchos cristianos de esta época que solo buscan al Señor como farmacia 24/7, como tienda de conveniencia cuando necesitan algo, y el resto del tiempo vive vidas como mejor les parezca. Todo es relativo. No todo lo malo es tan malo y no todo lo bueno es tan bueno. Depende si a mí me aprovecha o no. Así que no es tan malo el hecho de que no pase tanto tiempo de comunión con mi Señor. Así que tampoco es tan bueno que pase metido en la iglesia. Así, relativo, el cristiano tibio, ese es el cristiano de esta época. Casi nunca deseamos escuchar la reprimenda. ¿A qué hijo le gusta que su papá, su mamá le diga eso no es correcto? Eso no se debe hacer. A nadie le gusta estarlo escuchando, ¿verdad? Así nos comportamos muchas veces con Dios. Solo queremos que nos dé y nos dé y nos dé. Y no queremos escuchar el consejo o la reprimenda de parte suya. Esa es la reacción de nosotros delante de la santidad de Dios. Vivir en rebelión. O somos como Isaías. Quise dejar este versículo final. Mire que una vez que Isaías ha sido purificado, Gabriel, tal vez me haces el favor de colocar otra vez el pasaje inicial de Isaías, y quiero hacer énfasis en el versículo 8. Versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Isaías ya está limpio de pecado. ¿Para qué? Bueno, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y esta es la respuesta que Dios está demandando de usted y de mí en este miércoles de perspectiva. Respondí yo. Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es nuestra reacción frente al Dios santo, santo, santo y poderoso cuando dice, hey, hacen falta obreros para la mies? Esa es nuestra respuesta. Heme aquí, envíame a mí. Hermano, usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sabe para qué? Sí, está bien, para que disfrutemos de nuestra vida eterna y nuestra salvación. Sí, pero no es el único propósito. ¡Qué feliz! Entonces, ya estuvo. Ya. Ahora a dedicarme a gozar de mi regalo. No, no es el único propósito. Es compartir con otros ese mismo regalo. Según la parábola de la perla perdida, el que encontró la perla le contó a todo el mundo que había encontrado la perla que había perdido. Y nosotros que hemos encontrado la perla de gran precio, a Cristo Jesús, ¿corremos a anunciar que hemos encontrado esa perla? ¿Corremos a anunciar que hemos tenido un encuentro con el Santo de Israel? Mire, Isaías más que dispuesto, y desde ese momento se convirtió en el profeta Isaías, el que llevaba el mensaje de la palabra de Dios al pueblo, el que les decía, arrepiéntanse de esa conducta inmoral que están siguiendo. Arrepiéntanse, no sean como los pueblos paganos, están delante de la presencia del Dios Santo, le están ofendiendo con su comportamiento. Hermanos, nuestro trabajo, nuestro deber, nos guste o no, es denunciar el pecado, no porque nos creamos santos, es porque cuando el Dios Santo pregunta quién irá y a quién enviaré, nosotros no tenemos que decir, heme aquí. Así que no nos podemos quedar callados, viendo cómo este mundo se cae a pedazos sin denunciar el pecado, viendo cómo el mundo se está destruyendo sin anunciarles que hay salvación,
que hay una oportunidad, que pueden salvar su alma, que esta vida es efímera, que no es eterna, que la eternidad viene después y que para entrar a la eternidad es necesario que Cristo esté en el corazón de cada uno. De lo contrario, el que no esté, se quedará. ¿Cuál es entonces nuestra reacción delante del Dios Santo? Este es el pasaje que leímos anteriormente y que ha sido musicalizado de esta manera. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Yo le invito a que exalte junto conmigo al alto y sublime, al Santo Santo. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, Padre, gracias por este tiempo que nos has enseñado que tú eres un Dios santo, eres un Dios puro, eres un Dios que no tiene comparación, está sobre todo y sobre todos, y que nos demandas santidad porque tú eres santo. Que cada día de nuestra vida, Señor, busquemos vivir en santidad para agradarte a ti, porque sin ella no te veremos. Y que, Señor, este regalo que nos has dado, corramos y como el profeta Isaías, al encuentro contigo,
al tener ese encuentro con tu santidad, decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que seamos hijos obedientes al gran mandamiento, a la gran comisión, para que el día que nos llames a cuentas, tu respuesta para nosotros sea, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que no perdamos el enfoque por qué estamos acá. Que no perdamos el enfoque por qué hemos sido bendecidos con el regalo de la salvación. Que salgamos a compartir siempre, con valentía, con esmero y en obediencia a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido la tercera entrega de la santidad de Dios. Si usted no ha tenido acceso a recibir los otros dos, búsquelos. Ahí en la plataforma de YouTube está. Y por supuesto la invitación para cada recurso de nuestra iglesia, Corporación Bíblica Internacional. Si usted no pertenece a una congregación y quiere congregarse con nosotros, es más que bienvenido. Nos reunimos en el local de ASJ Vía Universitaria en Tegucigalpa, Honduras. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Allí con mucho gusto vamos a estarle dando respuesta. El mensaje de la palabra de Dios es claro para todos. Ser santos porque nuestro Dios es santo. Que vivamos cada día en obediencia y en santidad a nuestro Dios que es santo.